news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Mirar cuál es el granny que vamos a tejer hoy, este, ¿vale? Con la base de este mismo, bien, con la base de este, lo que he hecho es hacer una pequeña modificación. A partir de ahí, tejemos del tirón un granny que puede ser muy cookie, muy sencillo, muy divertido y sobre todo en nuestra colección de grannies va a quedar espectacular. No me enrollo, así que vamos con el vídeo, pero sí te voy a pedir, por favor, tu suscripción al canal, tu like, tu comentario y que compartas y me sigas en el resto de redes. ¿Es o no es una monada? Bueno, nada que decir. No, nada más. Así que venga, vamos allá con el vídeo. Bien, para este granny que vamos a hacer, bien, aquí tenemos, digamos que el modelo original del que vamos a partir todas las veces. En esta ocasión he puesto 12 puntos que he duplicado en esta primera vuelta y después he hecho otra vez 12 aumentos. Hasta ahí todo bien. En esta vuelta de color beige no hice ningún aumento y la tejí en punto bajo. Ya está. No he hecho más. Ahora vamos a empezar a hacer variaciones y luego estos puntos que hay aquí, que son 36, los he ido repartiendo para definir el cuadrito. Bien, este cuadro lo vais a poder ver, lo vamos a tejer igual que el siguiente, solo que aquí cuando empecemos a hacer el cuadro van a haber menos puntos, aquí hay 9 en cada lado, en el siguiente vamos a tener 3 puntitos más porque lo vamos a hacer de más puntos, ¿bien? Pero nada que sin problema porque el gráfico lo vais a tener en mi web, ¿vale? Os dejo por aquí el enlace a la web. Y ahora lo vamos a repetir, pero haciendo pequeñas modificaciones. Y la primera es llenarlo de puntos. Bien, en lugar de 12 voy a poner 16 puntos. Y pongo 16 puntos para luego tener más puntos para repartir, ¿vale? En lugar de 12 tengo 4 más, es decir, voy a tener un punto en cada lado más. Pero como yo voy a hacer 2 aumentos, pues voy a tener 2 aumentos más. O sea, 3 puntos en cada lado para que se me quede más tupido en puntos. Esta es una variación, la primera de las variaciones que yo quiero hacer de este granny. ¿Vale? Entonces, en lugar de 12, voy a poner dentro del aro mágico 16 puntos. Y empezamos. Arito mágico, empezamos tejiendo ese aro mágico, ahí está. Por abajo, por arriba, sacamos y tenemos. Bien, y empezamos poniendo 1, 2 y 3 cadenitas para luego seguir poniendo esos puntos hasta 16, recordar. El segundo, las 3 cadenas iniciales me sustituyen a mi primer punto alto. Hasta ahí todo bien. Entonces ya llevo 2, voy con el tercero, el cuarto, 5, 6, 16. Ya tengo los 16 puntos altos de esa primera vuelta. Me uno con un puntito deslizado a ese primer punto, ¿vale? Y seguimos. Tejemos esas 3 cadenas para ir para arriba y vamos a duplicar todos los puntos, es decir, que en cada punto vamos a poner 2 puntos. Me voy al primero de ellos y tejo 1 y otro, 2. Voy a hacer el primero de los aumentos. Me voy al siguiente punto y tejo 1 y 2, ¿vale? Me voy al siguiente y tejo otra vez, así. Bien, toda la vuelta tejiendo 2 puntos en cada punto. Hasta ahí también nos va fácil, ¿cierto? Bueno. Estoy para terminar la vuelta, ¿vale? Hice 2.
Y el último de los puntos lo tengo que hacer con aumento sobre las cadenas iniciales, porque así se va a quedar más pegadito, ¿vale? Y se va a notar menos el final de la vuelta. Bien, ahí está. Ahí tenemos los 16 puntos multiplicados por 2, ahora tenemos 32. Voy a hacer eso mismo ahora, pero voy a empezar a aumentar solo cada uno, o sea, cada dos, ¿vale? Entonces el primero no aumento, el siguiente sí, el siguiente no, uno sí, uno no, voy a ir aumentando. Y volvemos a hacer las cadenas iniciales. Y en el primer punto que yo tejo, no aumento. Me voy al siguiente y hago un aumento. Entonces tejo 1 y 2. ¿Vale? Me voy al siguiente. Tejo 1. Me voy al siguiente y tejo 2. 1 y 2. Bien, al siguiente 1. Al siguiente 2. 1 y 2. Así, toda la vuelta. Es decir, que yo tenía en la primera vuelta 16, en la segunda 16 más 16, 32. Y a esos 32 le sumo otros 16 y al final de la vuelta tengo 48 puntos. ¿Cierto? Bien, pues vamos ahí. Uno que no, uno que sí. Al final yo tengo que juntarme con 48 puntos. Vamos allá. Estoy para terminar y os acordáis que empecé, bueno, aquí me queda uno, aquí hice 2, 1. ¿Os acordáis que hice las primeras cadenas, después solo 1 y después ya empecé con los aumentos? Quiere decir que las cadenas son 2, ¿vale? Para que me cuadre, solo que tejo ese último punto que está pegadito a las cadenas, porque así se queda más disimuladito nuestro fin de vuelta. Se nota bastante menos, ¿cierto? Bueno, pues ahí, si os fijáis ahora, tengo bastantes más puntos de los que tengo aquí. Tantos como 4 por 3, 12 puntos más. Con lo cual hace que se me quede más tupido. Según el proyecto que queramos hacer, vamos a necesitar de una manera o de otra. Hasta aquí hemos tejido igual. 16 puntos de inicio, 12 puntos de inicio, pero la misma secuencia en las repeticiones, ¿vale? Yo aquí, en este granny, la vuelta esta la he tejido con la hebra trasera, por hacer una nota de color diferente, ¿bien? Yo en lugar de la hebra trasera, voy a tomar para que tenga un poquito para que sean diferentes, para ir dándole diferencia, voy a poner la siguiente vuelta con el punto de relieve por detrás, ¿vale? Para que se me venga. ¿Mm? Nada más. Solo esa pequeña. Vamos a ir haciendo variaciones. Yo solo quiero demostraros que la imaginación al poder, porque vamos a poder hacer lo que queramos. Millones y millones de opciones diferentes. Y me encanta poder ir mostrando y jugando con los grannies, porque vamos a ir viendo cómo se puede poner y hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ahora y en este modelo que vamos a hacer, yo voy a, de momento, acabar la vuelta cambiando el color, ¿vale? Para que ya tenga metido el nuevo color. Y voy a hacer sin aumentar y sin nada, o sea, yo voy a seguir la misma idea del gráfico que tenéis en mi web, pero lo que vamos a ir es tuneando los puntos, ¿no? Los grannies. Con esta sencilla idea del granny voy a ajustar los puntos. Bien. Y entonces vamos a poner una cadena, que ya la he puesto, y ahora vamos a hacer toda una vuelta en puntos bajos, pero trasera, de relieve por detrás. Vamos a ir tejiendo toda una vuelta de puntos bajos en relieve por detrás. Lo único que vamos a conseguir con ello es que se destaque el punto. ¿Veis lo que voy a hacer? Nada, sencillamente voy a hacer relevancia en esa marquita.
Entonces, sin aumentar y sin nada, afortunadamente tengo muchos puntos y va a quedar estupendamente, voy a ir poniendo toda una vuelta en puntos de relieve por detrás. Ahí vamos. He cambiado el color, pues me apetecía, la verdad, he ido cambiando. ¿Veis? Con esto mi ánimo solo es demostrar que podemos jugar con la imaginación y hacer lo que queramos. El crochet nos lo permite. Una vez que sabemos hacer 3 punticos, ya todo está listo. Solo hay que poner cuidado, eso sí. ¿Vale? Pues nada, seguimos ahí. Mirar, mirad qué gracioso queda. No me digáis, queda estupendo. Queda súper estupendo. Voy a terminar la vuelta porque si os fijasteis, al principio hicimos solo una cadena. ¿Por qué? Porque me voy a meter sobre las... A ver, si quito los puntos que hay por ahí en medio. Sobre las cadenas iniciales para tejer mi último punto bajo. Pero perdón que está muy flojo. Ahí. Sobre las cadenas del principio yo voy y tejo ese último punto bajo, ¿vale? Para que se me queden todos los puntos iguales. Y me uno con un puntito deslizado al primero de mis puntos, ¿vale? Cadenita al aire y tenemos terminado esta vuelta. Luego nos tendremos que esconder las hebras, pero tenemos todos nuestros puntos tejidos en relieve. ¿Listo? Bueno, ahora voy a empezar a definir el cuadro, pero sobre la vuelta de puntos beige. Bien, para eso vamos a cambiar el color y voy a poner en esta ocasión el beige. El color beige para hacer estas dos vueltas y este le haré en el color salmón, ¿vale? Voy a empezar por otro lado que no sea donde tengo que esconder hebras para que no se vean, ¿vale? Porque prefiero que sea así. Este lo tengo que cerrar a tope, ¿vale? El agujerito se tiene que dar bien cerradito. Y entonces voy a empezar por aquí, por ejemplo, y atención, voy a empezar pero con solo una hebra, por cambiar de nuevo, porque yo puedo empezar con las dos o puedo empezar con una y de esta manera se me va a quedar de nuevo enmarcado ese punto de relieve, ¿vale? Porque voy a tirar de una nada más. Ya lo vais a ver. Entonces, vamos a empezar por una esquina, ¿vale? Por uno de los bordes. Entonces, voy a empezar tejiendo punto alto doble en ese primero, ¿vale? Venga, ahí. Un punto alto doble, dos cadenitas y otra vez un punto alto doble en ese mismo punto. ¿Va? Dos, así. Y ahora, y para irme hasta la siguiente esquina, yo voy a hacer una secuencia de un punto alto en el siguiente punto, siempre con la hebra traserita, ¿eh? Otro punto alto sobre la siguiente, 3 en total, 3 puntos altos, un medio punto alto, ¿vale? 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y es simétrico, con lo cual crezco de la misma manera. Un medio punto alto y ahora 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y con eso he llegado hasta este punto que tiene que ser de aumento de todos mis puntos. Mirad qué cookie. ¿Vale? Entonces el punto alto doble, es decir, este es el que va a hacer esquina, el que va a hacer mi giro. 2 cadenas y otra vez un punto alto doble. ¿Va? 1. ¿Vale? ¿Comprendido? Y ese en el mismo. Estos puntos los metemos en el mismo punto de la vuelta anterior. Y nada, ya seguimos repitiendo la serie. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un medio punto alto. Y me tocan 3 bajos. Aquí tengo el punto del final.
Me tocan 3 bajos, pues 1, esto hay que quitarlo de aquí, el siguiente está ahí, 2, y el siguiente está ahí, 3, ¿vale? Porque sigo la secuencia, sigo la serie que me marca, ¿vale? Mira qué cookie. Y de nuevo, recíproco, entonces medio punto alto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y vuelvo a estar de nuevo en ese esquina, en ese girar. Pues nada, porque tengo 48 puntos. Voy a explicar esto, ¿vale? Perdón, que voy a... Punto alto doble, bien. Yo tengo, en esta vuelta tenía 36 puntos. Y esos 36, repito, o sea, reparto y son 9 para cada lado. Entonces yo hacía el punto alto doble con la esquinita, marcando la esquina, y después 2 puntos altos, un medio punto alto, punto bajo, ¿vale? Repartía esos 9 puntos de la misma manera. Por eso aquí yo tengo esos 3 puntos y no 2 puntos altos, un medio punto, 2 puntos bajos, ¿vale? ¿Comprendido esto? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, como tenemos que repartir esos 9 puntos, pues los vamos repartiendo según nos va tocando. Y 36 puntos son tener que tejer 9, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta llegar al siguiente lado. Y en esos 9 los he repartido el de la esquina, punto alto, medio, punto alto, 2 puntos bajos, de nuevo un medio punto y 2, ¿vale? Porque así se reparten y se forma ese cuadradito, vamos dando esa forma igual que estamos haciendo aquí, solo que aquí tenemos, en lugar de 9, tenemos 12 puntos para repartir, ¿vale? Y los hemos repartido o dividido así. Bien, pues ahora seguimos. Punto alto 1, punto alto 2, punto alto 3, medio punto y puntos bajos, tantos como 3. Hacemos hasta el final de la vuelta y nos encontramos. Seguimos terminando esta vuelta de color beige. Y voy a unirme con un puntito deslizado aquí. ¿Vale? Voy a repetir, voy a hacer la siguiente vuelta. Me refería que voy a repetir el qué voy a hacer. La voy a hacer, la siguiente de las vueltas, también tomando la hebrita trasera para que me vuelva a enmarcar esta vez en cuadrado. ¿Vale? Entonces voy a poner esas 3 cadenas para tomar altura, ¿vale? Y me voy a ir entonces, en lugar de hacerlos dentro, los voy a hacer sobre la cadena. Primera, y voy a hacer 1 y 2, ¿vale? Voy a tejer 2 cadenas, 2 cadenitas, y en la siguiente cadena, acordaros que hicimos 2 cadenas de separación, pues en la siguiente cadena tejo esos 2 puntos. Bien, de tal forma que el huequito, bueno, pues se me queda huequito, sin más, ¿vale? Perdón, que no he terminado el punto. Y ahora ya, un punto en cada punto, pero con esa hebra trasera. Para volver a hacer eso, un poco definir, ¿vale? ¿Veis? Se me va a quedar definido, ¿vale? Voy a ir remarcando sin más, ¿vale? Los puntos. Vamos ahí. Bien, bueno, ¿cierto? Bien, bueno, pues terminamos la vuelta haciendo esto y nos volvemos a encontrar para tejer la última, si queremos que sea la última. Bien, vamos allá. Golden road and the first stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry.